Por aquí cerca está el Palacio de Justicia y esta vez nos toca entrevistar a Guillermo Moreno, un amigo, una persona que yo respeto mucho por su integridad, por muchísimas cosas, pero yo quiero preguntarle todo lo que me venga a la cabeza, así como lo hicimos con Omar. De nuevo, en el 20 fue también maltratado y por eso se va y forma su partido. Entonces, ¿cómo unirse ahora? ¿Verdad? Nada cómodo, con respeto, pero que la gente conozca más de cerca realmente al ser humano. Pero también yo quiero hablar de propuestas. Yo siento que esta contienda como que se ha hablado muy poco de propuestas y sería importante conocer eso ahora. Yo creo que yo no te veo desde el 2012 en la casa de Canelo. De verdad. Qué bueno ver eso. Eso quiere decir que hay algo ¿Tú que te recuerdas? hay algo que está funcionando mal si tenemos tanto. Claro. Pero yo no Sí. voy a asumir la culpa, ¿no? No, ni yo tampoco. Ni yo- Es Aire la culpa. Pues ahí hay un tranque. Mira, si no, aquí es que Ahí, tiene que estar. ahí, Y Guillermo un exactamente. poquito más para allá. Cuidado, Porque ni tan cerca, ¿cómo es? ni tan cerca que te queme, ni tan lejos que no te vea. ¿De quién tú no quisieras estar tan cerca? ¿Qué? No, ¿tú oíste? Hijo de un linaje de raíces literarias, nieto del poeta Domingo Moreno Jiménez, abogado egresado de la Pucamaima, quien realizó maestría en estudios internacionales en España, jurista reconocido en los ámbitos académicos e intelectuales del país, profesor por más de 2 décadas en las más prestigiosas universidades dominicanas, procurador fiscal del Distrito Nacional en el periodo 1996-1997. Socio fundador de la Oficina de Abogados Moreno y Simón, reconocido por su decidida lucha contra la corrupción, los crímenes políticos y la preservación del Estado de Derecho contra los abusos de poder. Participó en los procesos de modernización de la justicia dominicana. Es coautor del proyecto del Estatuto del Ministerio Público, proyecto del Código Procesal Penal y del proyecto del Código para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Orgulloso padre, abuelo y compañero de vida de doña Aura Celeste Fernández. Desde muy joven se involucró en movimientos democráticos y es uno de los fundadores del partido Alianza País, candidato a la senaduría del Distrito Nacional por una coalición de partidos y el PRM. Guillermo Moreno. Tú vives una vida muy a tu manera. Y me permite tutearte, ¿verdad? Por favor. Claro. Por favor. Yo viendo, para parquearme por aquí, estamos aquí en la explanada del Eugenio María de Hostos. Wow, yo me recuerdo, yo carajito, todos los caminos conducen al Parque Eugenio María. ¿Te recuerdas la Sí, lucha claro, libre? Claro. ¿Es así o no es así? Destreza, agilidad, coraje. Tal vez mucha gente no sabe y tú no explotas eso y yo lo valoro, pero yo sí sé porque recibí de primera mano y no puedo dejar de revelarlo aquí. Tú empiezas como fiscal, Leonel te llama en el 96, ¿no? Sí, realmente yo no era miembro del partido, más bien tenía una relación personal, porque habíamos coincidido en una oficina de abogados. Y entonces, durante esos años de los 90, yo me ocupé mucho del tema de la reforma judicial, como mucha gente. Y era profesor también de la materia, Derecho Procesal Penal. Y entonces, pienso que por todo eso, alguien le propuso que yo fuera el procurador fiscal, me hicieron la propuesta. Pero como yo no estaba en eso, yo pedí 48 horas para tomar la decisión.
Y entonces mucha gente que consulté, porque eso era lo que yo quería pues, en esas 48 horas, porque yo tenía una oficina privada de abogado, entonces, ¿qué iba a hacer? Entonces mucha gente opinó que no la tomara, porque la tradición y la fama de la Procuraduría Fiscal era muy cuestionada. Resulta que cuando yo consulté, ella fue la última que consulté, porque ella vivía en Santiago. Y en una decisión de ese tipo, además de consultar a Aura, consultar mis amistades, mis socios de oficina, otros abogados Porque con los que tenías yo que dejar de participaba. ejercer. No, claro, yo cerré. Esa entrada se cerraba. Yo cerré mi oficina. Correcto. Incluso no solamente cerré mi oficina, Iván. A mi abogado asociado le prohibí ejercer en derecho penal. Y él me dijo, pero yo soy abogado, yo tengo mi título y soy un ciudadano libre. Yo le dije, sí, pero todo el mundo sabe en este Por medio supuesto. que tú eres mi socio. Y nadie va a creer que tú vas a llevar un caso independiente. Era un caldo de cultivo. Entonces, incluso yo le dije, mira, ¿tú sabes por qué yo quiero que tú no ejerzas en materia penal? Porque voy a ser injusto. Todos los casos que tú lleves voy a tener que fallar en contra. Es la única forma. Para que no haya ningún tipo de sospecha. Entonces Claro. por tanto, ya va a ser un juicio, una decisión prejuiciada. Entonces, lo entendió y efectivamente no llevó un solo caso penal. No solamente cerré la oficina, sino también que le prohibí a mi socio ejercer. Entonces yo lo que hice fue, que creo que fue la primera vez que se hizo así, yo quise elegirlo por concurso de oposición, no por señalarlo. Eso me trajo ese fue el primer conflicto que tuve con el gobierno, porque me querían enviar una lista de compañeritos del partido para que fueran los ayudantes. Dije, no, yo no vine aquí a eso. Yo quiero una fiscalía donde las personas estén por sus capacidades y además porque efectivamente tengan las condiciones. Entonces hice un concurso en el cual puse a 2 de los más veteranos, a 3 de los más veteranos ayudantes fiscales, y yo no quiero participar en la toma de decisión. A todos los que aspiraron y sometieron su currículum, a todos, porque fue abierto, se le hacía un examen oral, se le hacía un examen escrito, y entonces cada uno de los jurados evaluaba a cada uno y hizo una lista, y de esa lista entonces los que obtuvieron las mayores calificaciones se nombraron. Entonces cuando se hizo ese concurso, que fue creo que la primera vez que se hizo, se eligieron los que efectivamente tuvieron el mejor desempeño. Y no me arrepiento porque varios de ellos no solamente hicieron carrera en el Ministerio Público, sino que varios de ellos llegaron a la Suprema y varios de ellos llegaron al Tribunal Constitucional. Bien. Hicieron su carrera. Esa historia que cuenta, interesante. Bueno, pero llegas a la fiscalía, te enfrentas a todo eso en un principio, no tenías la experiencia de Estado. O sea, manejar el Estado es complicado. Hay mucha burocracia, hay una serie de elementos que uno tiene que conocer y conocer gente que conozca cómo manejar alguna cosa del Estado para que las cosas fluyan de manera positiva. Entras e inmediatamente tienen grandes desafíos en la fiscalía, porque entras con la mentalidad de castigar la corrupción, bueno, de entrarle a lo que son actos corruptos y a la impunidad, ¿no? Porque realmente yo te puedo decir que aunque tenía una posición muy clara
sobre el tema de la lucha contra la corrupción y en contra de la impunidad. Pero yo creo que Leonel también en ese momento. Era parte. Porque viene de un PLD que cuestionaba claro, eso, ¿no? el gran maestro, en el caso mío, el que me hizo a mí conciencia del daño de la corrupción se llama Juan Bosch. Es decir, yo en las charlas, sin ser miembro del partido, pero en todo lo que fue ese proceso, Claro. donde vos hacías esa pedagogía social, esa pedagogía democrática a través de esa charla que hacía todos los días o con cierta frecuencia, donde explicaba todo el mal que implicaba la corrupción, el uso de los recursos del Estado de manera ilícita. Eso a mí me educó en mi juventud, Claro. y me formó. Y además nosotros veníamos precisamente... Es que es la sociedad que queríamos, ¿no? Veníamos luchando por una sociedad donde ese mal no estuviera. Digamos que había una conciencia colectiva. Yo era parte de eso, no era exclusivo, era parte de eso. Ahora... Pero Leonel lo sabía y por eso te escoge, porque evidentemente había una intención de eso. Sí, pero mi propósito original, no te puedo decir que voy a la fiscalía a luchar contra la corrupción. No, mi propósito original, si tú quieres, mi programa de trabajo era cumplir y hacer cumplir la ley. Ese era el credo que a mí me orientaba. Los casos de la corrupción fueron, y los casos que perseguí en materia de corrupción y en materia de crimen de Estado. Creo que asumiste el caso de Narcisazo también. Sí, ¿no? sí, tanto el de Orlando Martínez como el de Orlando Martínez y el de Narcisazo. En esos casos, cuando yo lo asumo, es en función de ese credo, de que yo estoy ahí para cumplir y hacer cumplir la ley. Entonces, ¿qué pasaba? Y no fue así. Sí, como era mi deber, como era mi obligación. Pero eso entonces generaba mucha tensión con el gobierno, porque muchos de esos expedientes que se hacían auditoría correspondían al gobierno que había salido. Y entonces ese gobierno había sido fundamental para el triunfo del gobierno del candidato del PLD. Los casos más fuertes eran contra lo de Orlando, lo de Narcisazo, pero también casos contra exfuncionarios de Balaguer. Por ejemplo, en ese caso. Como los Antún, por ejemplo. En ¿no? ese caso del INDRI, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de la lotería, que es el que tú te refieres, ese fue un caso que lo destapó en realidad Nuria Piera, con el caso Mazurka, recuérdate. Claro. Entonces, ella hace la denuncia. Empresario haitiano. Sí, y entonces resulta que honestamente yo no había visto el programa por toda la tarea de la Procuraduría Fiscal. No, y no habían redes, no había manera de buscarlo a ver qué pasó. Y ella en algo que nos encontramos me preguntó si yo había visto el desfalco de la lotería. Y yo le dije, soy honesto, no lo he visto. No se preocupe, yo le voy a mandar. Repito, no habían redes, sí, no había manera de él verlo después y buscarlo. Entonces ella me buscó el video y en menos de una hora me lo puso en mi escritorio. Entonces yo me senté. Te mandó el cassette. El cassette. La generación no sabe lo que es un cassette. El cassette. Recuerdo que un 3/4 de esos grandes. A un VHS. Sí, en un sobre Manila. Sí. Y entonces cuando me lo entrega, yo y veo el interés que tiene, reúno a 2 o 3 ayudantes, buscamos una televisión y ponemos para ver. Y entonces cuando vimos aquello, inmediatamente entonces armamos un esquema de investigación que le dimos entonces continuidad. Fíjate que, insisto, cuando te digo estas cosas es porque no quiero darme el mérito, no es mi estilo, de que yo entonces andaba por las calles buscando a los corruptos. No, en la mayoría de esos casos lo que hubo fue situaciones en las cuales
llegaban a nosotros las denuncias. Bueno, y tenías que las proceder. querellas. Llegaba la denuncia, en este caso, de una periodista como Pero en esto de Mazurca Nuria. y de los Antún, ¿cómo actuaste ahí? Porque entonces había un conflicto. ¿Estabas o ibas a atacar a uno de los que propuso, promulgó o propugnó y ayudó a que Leonel estuviera en el gobierno? Bueno, Y ahí había una situación claro, difícil. Pero esa, Sí. esa es mi diferencia. Cuando yo investigaba la corrupción, yo no lo investigaba en función de quién era, sino de qué hizo. Pero a Leonel no le gustaba Bueno, eso. pero no le, A bueno, ningún presidente le Pero gustaría eso. ese no es mi problema. Mi Bien. problema era cumplir y hacer Yo cumplir valoro la eso. ley. Porque yo quiero que hablemos Militar. abiertamente, porque estas cosas no lo sabe todo el mundo, Guillermo. Y yo siento que lo que te caracteriza es hablar con la verdad, aunque perjudique. Una de las cosas que yo te valoro es eso, y eso a un político se le complica llegar a posiciones cuando se trabaja o se actúa de íntima convicción y de principios. Y siempre te he visto así, y espero que no cambies nunca, independientemente de los resultados. Pero yo sé que eso le molestó al presidente No. por una razón Ese- sencilla. déjame Ahí tuvo decirte, que llamar Balaguer. ¿Y Déjame ¿Qué es lo que decirte, está pasando? Déjame decirte. Me están La- traicionando. óyeme, yo fui nombrado fiscal el 21 de agosto del 96. En noviembre se hizo la primera vez que se hizo el decreto para destituirme fue en noviembre del 96. Porque te destituyen, tú no Porque Tú no- me destituye. renuncias. Me destituye. Porque yo Eh, creo que Leonel tuvo una buena intención contigo, pero siento que fue una mala decisión política Sí, sí, ponerte en lo la que- circunstancia en que él ganó. Lo que pasa es que los hombres y mujeres nos probamos en esas situaciones. Es decir, por eso yo siempre he dicho y siempre he creído, el poder no cambia a las personas, revela su verdadera naturaleza. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú estás en el poder y tú eres capaz de ser fiel a tus principios, a tus valores, entonces esa es tu naturaleza. O cuando tú, en función de conveniencia, entonces comienza a variar tus principios y tus valores, es que ese eres tú, así eras De tú. tu conveniencia de tu personal. conveniencia personal. Sí. Mira, ¿cuál era una de las, y te Pero lo perdón, confieso? te destituye Leonel a unos meses porque tenía apenas No, 13 meses. Fue un año y un mes. sí, un Y año te y un mes. destituyen. A un fiscal que lo destituyan a un año, lo dejan mal parado, porque de pronto se puede pensar que fue que hizo algo, Bueno, algo déjame delicado. decirte, mira, aquí en este parque, Sí. Eugenio Mayá de Hostos, se hicieron jornadas durante unos 10 días con encendido de velas en protesta por mi destitución. Porque de una u otra manera, eso yo no lo buscaba, de una u otra manera la sociedad identificó que efectivamente yo estaba en un ejercicio de esa función, cumpliendo y haciendo cumplir la ley, y que no tenía en esa medida ningún tipo de favoritismo. Mira, lo que, si tú me Pero, perdón, preguntaras... ¿tú sabías que te iban a destituir? ¿Tú Bueno, llegaste a hablar con el presidente no, antes? en noviembre, te estoy diciendo que en noviembre, es decir, septiembre, octubre, al tercer mes, alguien de Palacio me dijo, mira, es bueno que sepas que me he enterado que ya hicieron un decreto para destituirte, porque en ese periodo nosotros abrimos un expediente de corrupción y entonces comenzó a pasar lo que tú señalabas. ¿Quiénes eran los que, si yo llegué a la fiscalía en agosto del 96, ¿quiénes gobernaron los 10 años anteriores? El Partido Reformista, el doctor Valer, que Entonces- ayudó a que el PLD asumiera el entonces poder. eso implica que cada vez que venía un caso de corrupción tenía que ser sobre un funcionario Por supuesto. de eso. Entonces no había de otra. Incluso no había casos de corrupción respecto de los nuevos funcionarios. Yo no tuve tiempo de investigarlos, sino de los anteriores. Y te insisto, la mayoría de esos expedientes, quienes los armaron, quienes hicieron la auditoría, quienes hicieron la denuncia, eran los nuevos funcionarios. Pero Guillermo, yo no quiero que me desvíes esta parte.
el presidente te llama antes de destituirte, hablaron esa noche anterior. Nosotros tuvimos, porque quizá tuvimos tres. Lo vas a decir por primera sí, vez. Nosotros tuvimos tres, él me llamó en 3 ocasiones. Leonel Fernández, sí, el presidente. Sí, en el 97. Sí, y nos entrevistamos en Palacio, precisamente. Y la prédica de esa conversación era que tenía que bajar el ritmo y que incluso en aquella época, en el contexto procesal, muchas veces cuando era común que se hiciera una querella y entonces cuando se le quería dar larga o se quería que esa querella se diluyera, el procurador fiscal la enviaba al juez de instrucción para investigación. Entonces era una manera de recibir la querella, enviarla al juez de instrucción, ahora se llama juez de la instrucción, al juez de instrucción para investigación sin detener a nadie, sin hacer ninguna indagatoria, y eso se perdía. Ese no era mi estilo. Ese no era mi credo. Porque sí, claro. Si yo estoy aquí, la querella que me llevan, yo la investigo y tomo una decisión. ¿Le dijiste al presidente? Siempre. Esa fue mi insistencia. ¿Y cómo reaccionó él, Guillermo? Hay que siempre con esa manera con sí, con sa, es decir, pero hay que investigar, hay que tener cuidado. Hay que, tal vez te estaba mandando una señal de bájale algo, ¿no? Sobre todo, se mostraba muy temeroso en muchos aspectos. Es que había un compromiso de alguien que lo había ayudado. Sí, pero no había un compromiso. Yo no tenía un compromiso de impunidad, Iván. Por supuesto. O sea, yo no tenía un compromiso. Y eso es valioso. Entonces yo tenía, y era mi planteamiento, yo tenía un compromiso con la ley. Y a mí no me interesaba tener la función, sino era para yo ajustarme a la ley. Así como me cuidaba de no cometer ningún tipo de exceso en la investigación ni en la persecución penal, así también tenía la obligación de frente a la sociedad resguardar a la sociedad precisamente frente a aquellos que habían dispuesto. Estás revelando algo que yo no sé si lo habías dicho antes, pero creo que va a aportar mucho. Por eso mucha gente dice, por tu íntima convicción, que rompes el sistema. Guillermo perjudica el sistema, pero es en el buen sentido. O sea, rompes el sistema. Incluso dicen, si Guillermo gana, va a ser un desobediente del presidente. O sea, se tejen muchas cosas y a veces para crear un aura, ¿no? Que no es tu esposa. Sí, no es mi aura celeste. No es el aura genuina. Mi aura celeste, no. Mira, incluso en el caso de la lotería, eso fue ya crítico, lo que voy a crucial. Nosotros habíamos hecho la investigación del caso y dejamos de último al que considerábamos que era el hueso más duro de roer. Y entonces, como tiene que ser en la investigación, tú normalmente te apoyas en los eslabones más débiles que por su debilidad para llegar van dándote información de tal manera que cuando tú te sientes con el eslabón más fuerte, más duro de la cadena, tú puedas, no va a confesar, no va a admitir, pero tú tienes una serie de informaciones que lo van a poner de relieve, claro, que efectivamente tú estás informado de lo que pasó. Efectivamente, eso pasó. Entonces, esa noche, cuando nosotros lo citamos, pues digo, ese día comenzó la entrevista. ¿A quién citaron? Fue el caso de Antún. De Antún. Sí. ¿A Federico Antún? No. Fue a Tete Antún. A Tete Antún. Un hermano. Sí. Entonces, cuando eso se produjo, resultó que después de habérsele interrogado durante 2 horas, cuando llegó a Palacio la información de que lo estábamos interrogando, a eso de las 11, a las 11 y algo de la noche, llegando yo a la casa, me llama el presidente, Leonel. Y entonces, a mí lo que me sorprendió es que él se constituyó en abogado
de la... Eso es vía telefónica. Vía telefónica, sí. ¿Teléfono normal o No, celular? no, normal. Por eso es cuando llego a la casa, alguien me llama y me dice, el presidente quiere hablar con usted. Entonces yo lo que hice fue, incluso recuerdo que le dije a Aura, mira Aura, es muy probable que sea por este caso, eran las 11, casi las 12 de la noche, por este caso, y es muy probable que aquí se decida todo lo de mi función como fiscal. Y entonces me siento y espero la llamada. Tomo la llamada y duramos más de una hora. ¿Por qué? Porque él se constituyó en el abogado de mi imputado. Sobre todo porque alegaba que lo que yo debía era enviar el expediente al juez de instrucción y que yo no podía hacerle ningún arresto porque yo lo había dejado arrestado. ¿Por qué? Porque al día siguiente íbamos a seguir íbamos a seguir el interrogatorio. Mi alegato era que yo lo había dejado arrestado, no porque tuviera ya la conclusión, sino porque como era una persona que tenía mucha facilidad para poder ausentarse del país, después que yo lo había llamado a interrogar, yo necesitaba que durmiera en el lugar donde yo pudiera concluir el interrogatorio al día siguiente. Bueno, la cuestión es que entonces entramos en una discusión procesal, él alegando que yo no debía dejarlo y yo alegando que esa era mi facultad, que yo tenía 48 era el presidente horas. que le estabas hablando y contradiciendo, ¿no? Pero era mi... Pero eras el fiscal. Sí, y así soy yo. Y entonces resulta que le alegué y yo sabía que tenía la razón jurídica. Y además yo no quería que un caso de esa magnitud se me cayera. Y efectivamente llegamos y entonces es el propio presidente que me propone. Pero si yo le garantizo a usted que él va a estar mañana a las 9 en el interrogatorio, usted lo dejaría que se pueda dormir en su casa. Y yo no, con su palabra yo acepto ese compromiso. Pero bajo la garantía de que mañana a las 9 debemos concluir el interrogatorio, porque apenas vamos por la mitad. Entonces él se comunicó con la familia y él fue el garante de que esa persona fuera fuera a dormir a su casa. Y efectivamente así se fue a dormir a su casa a las 9 de la mañana, estuvo presente, continuamos el interrogatorio, pero todo el mundo pensó que ante esa intervención y ante esa defensa, yo me iba a doblegar en lo que era la decisión que tenía que tomar. Entonces, los que pensaron así se equivocaron. A las 4 de la tarde, efectivamente, sobre la base de pruebas, el expediente lo mandamos al juez de instrucción con las imputaciones y las acusaciones específicas que habíamos formulado. Como fiscal, enfrentó la corrupción y la impunidad. ¿Y te destituyen cuántos días después? No, 24 horas después. 24 horas después. Después, sí. Esa fue la gota que resolvió. Él no te llamó, simplemente hizo el decreto. Me llamó el que era el consultor jurídico. Era el doctor Pinatoril. Me llamó y me dijo que el presidente había dispuesto de mi función. Fue destituido como procurador fiscal del Distrito Nacional por el entonces presidente Leonel Fernández, por mantenerse firme y negarse a ceder ante acciones corruptas. Vamos a cambiar de tema, hay muchas cosas que conocer de ti y vamos a ver cómo hacemos una dinámica lo más prontita posible. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a tu adversario Omar Fernández la semana pasada y según las encuestas veo que cómodo. Casi parecería la comodidad que tiene el presidente contra sus adversarios. ¿No cree que están así las cosas? No, no están así. No, no están así. ¿En cuál de las dos no coordina? No, en esa comodidad que usted dice que tiene el presidente en este momento. Es la misma que yo veo que tú tienes contra Guillermo.
Entonces él me decía que no es así. Yo dije, entonces, ¿cómo es? O sea, cuando no te conviene es así, pero cuando te conviene... No. Las encuestas que se hacen de trabajo dan que nosotros estamos 10 puntos. Porque él tenía una posición cómoda cuando él era candidato y yo era un rumor. Entonces así es fácil estar encima en las encuestas. Pero desde el momento en que fue proclamada nuestra candidatura, que fue el 14 de enero. En acero vivo la alianza, el acuerdo electoral entre Alianza País y el Partido Revolucionario Moderno. Por ejemplo, mucha gente dice de la presidencia a senador. ¿Por qué esa transición? ¿Circunstancial, coyuntural? Sí, es una decisión política de dos partidos que decidimos ir aliados en las elecciones y a partir de ahí entonces nosotros decidimos apoyar la candidatura de Luis Abinader y lo decidimos por coincidencias con lo que han sido sus 4 años de gobierno. Su esfuerzo por hacer un gobierno honesto, su esfuerzo sostenido por un manejo transparente de los recursos públicos, su fortalecimiento de la institucionalidad democrática, todo esto ha sido para nosotros, digamos, la basamenta en la cual se ha podido articular esta alianza. Fíjate que el lema de Alianza País de mi partido es por un gobierno honesto. Entonces, nos vimos en una coyuntura en la cual efectivamente esta gestión gubernamental ha estado haciendo un esfuerzo sostenido, empujando hacia tener ese manejo transparente. Omar dice que no está compitiendo contra un candidato a senador, sino contra un gobierno. De alguna manera intenté reflejar lo que creo que ya se va sintiendo, y es que en esta candidatura no me toca competir contra un candidato a senador, sino contra los ministros, los funcionarios, los directores. El equipo SWAT. Esa es la excusa que ellos están construyendo para justificar la derrota. O sea, ya eso, cuando están diciendo eso, ya tú sabes que eso es el argumento. Creando que una van alfombra. Sí, totalmente, de cómo van a justificar la derrota que ya ellos saben que tienen. Fíjate que incluso cuando una declaración que he visto de que él va a resistir hasta el final, ya eso es una demostración de que está consciente de la derrota. Y no le has dado argumento con tus críticas a su padre. Pero fíjate, cuando la competencia es con él, Guillermo. Y él mira, lo está Iván, aprovechando muy bien eso. Porque Iván. miren el debate de Ángel. Sí, bueno, rápidamente ya imaginaba yo que el doctor Moreno en algún momento mencionaría a mi padre, era obvio. Simplemente decirle que si se quería anotar a un debate presidencial, se anotaba para el miércoles y no para hoy, que debate contra un candidato a la senaduría. Mira, Iván, eso es un acto de inmadurez. Y es un acto de... Bueno, es un muchacho. Y es un acto pero de... con mucho talento. Y es un acto de... ¿Tú le reconoces talento a Omar? Es un acto... no me he sentado, no lo conozco. Pero lo que has visto de él, es talentoso, es carismático. Óyeme, de lo que te puedo decir... Y mira, yo creo mucho en ti, para que conste en el expediente. Sí. Lo que yo tengo que ser es sincero. Sí, pero mira, es un acto de ñoñería, lo que es ese tipo de argumento y de victimizarse. Si tú revisas toda la campaña, yo nunca he hecho una alusión personal en términos de hacerlo a él responsable de los actos de su padre. Pero cuestiona mucho a Leonel. No. ¿Tú tienes resentimiento con Leonel? No, es que Leonel Fernández es el candidato presidencial de la FUPU, de su partido. De la Fuerza del Pueblo. Entonces, pero nosotros decimos PRM, tampoco... Pero suena feo. No, bueno, pero yo no tengo la culpa de que hayan elegido el nombre de ese nombre. Pero suena como feo. Pero ese es el nombre, FUPU, igual que PRM. Yo no tengo culpa que PRM, que Al País, que es el nombre de Alianza País, luzca bonito. Ahora, fíjate lo siguiente. ¿Qué es lo que resulta? Resulta que después de las elecciones, y esto es bueno que lo sepa la población, después de las elecciones del 18 de febrero, ese partido, la FUPU, esperaba quedar en segundo lugar y recibió una derrota contundente, fue a un tercer lugar. Y los propios estrategas de comunicación les recomendaron a mi contendor que no se aproximara al candidato presidencial. Tú no lo mencionas, de tu su contendor, partido. el nombre. Sí, pero escuchame el argumento. Porque él tampoco quería mencionar el tuyo. Escúchame el argumento.
Y somos dominicanos todos. Sí, pero óyeme, los estrategas les recomendaron a él que no se acercara, no saliera, porque el candidato presidencial... Me ha dado hasta calor. Óyeme. Venga, ayúdenme. Sí, sigue, Guillermo. El candidato presidencial de su partido tenía una tasa de rechazo por encima del 60%. Fíjate que yo no me estoy... es una circunstancia que sea su tío, su padrino, su padre, su hermano. Yo no me refiero a eso. Yo me estoy refiriendo al candidato presidencial. Y he dicho y sostengo, yo no tengo problema en salir, me siento incluso honrado, me siento bien cuando salgo con el candidato presidencial de la coalición en la que yo formo parte. Con Luis Abinader. Con Luis Abinader. Entonces lo que hemos descubierto es que efectivamente mi contendor no sale con el candidato presidencial de su partido. Que sea su padre, su hermano, su padrino. Eso es una circunstancia, pero es el candidato presidencial. Ahora, que ese candidato presidencial que gobernó 12 años tenga una larga cola de corrupción, de impunidad, de secuestro. Pero eso es el candidato, no Omar. Pero está bien, pero eso es lo que te digo, eso es una circunstancia que yo no soy el que me la estoy planteando, es una circunstancia que está ahí, es la cola. Es la cola del candidato presidencial de su partido. Guillermo, si tú no ganas. Todo bien, pero esa es una posibilidad que realmente... Pero si no ganas, yo se lo pregunté a Omar y tampoco admite de que no, de que él es el que va a ganar. ¿Estás seguro que vas a ganar? Sí, ese soy Dios mediante. Y si no ganas. Mire, uno va a las contiendas sabiendo que uno puede ganar o no. Mi vida podría o seguiría igual. Yo voy a decir algo muy sincero al final. Como me caracteriza, me importan las consecuencias, ni a quién le moleste ni a quién no. Sí, ¿Entiendes? Porque yo soy una gente, mi independencia no es negociable. Que también hay compañeritos que no entienden eso, que creen que porque yo estoy en el 4 me debo. O sea, y yo soy una gente muy independiente de lo que yo creo. Y el presidente me lo respeta. Mira, hay 10, pero yo quiero que escojas 5 preguntas que tienes que responder rápidamente. Te aseguro que las desconozco. Vamos a ver. No, las lees tú mismo. Tiene 2 puertas y una sola opción para salir. En cada una están, en una Omar Fernández, la otra Vinicio Castillo. Bueno, yo buscaría una tercera opción. Una tercera opción. Que es precisamente la puerta por la que yo debo salir. Está bien. Vamos a ver la otra. Estos muchachos no son fáciles. Imagina que eres maestro y puedes tener un personaje político dominicano como alumno. ¿A quién escogería y qué lecciones específicas le enseñarías? Bueno, eso es hambre. Bueno, te voy a mencionar un nombre, aunque tú no lo conozcas. Brian, por ejemplo. Pero es político, ejerce la política. Sí, ha ejercido, fue candidato a regidor. Mira, lo que más le enseñaría es que ponga en primer plano su compromiso social, que lo tenga bien definido. Es decir, que si va a aspirar a una representación, lo haga desde un convencimiento de que lo que va a buscar es la mejoría para la sociedad y que siempre trabajará para el bien común. Muy no bien. para el propio, para ese individualismo que nos búsqueda ha llevado de a la misma. Resultados personales. Si la política y el derecho fueran órganos de tu cuerpo, ¿cuáles serían cada uno? Bueno, buenísima. La política tendría que ser en parte el corazón, porque no se puede hacer política si no está implicado el corazón. Sí. Y el derecho sería en parte los pulmones, porque me ha permitido a mí precisamente ese aliento necesario. Está saliendo airoso. Bueno, si su propuesta legislativa como senador fuese una canción, ¿cuál sería el título? Si fuera una canción, diría que gracias a la vida. Gracias a la vida. Que me ha dado tanto.
gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco. Y que me ha permitido, va a permitir y me ha permitido servir. Claro, y dar, ¿no? Y servir sobre todo. Última pregunta de... Si tomaras mi lugar como entrevistador... Esto como una lotería, por aquí no está más sur. ¿Qué pregunta, si tomaras mi lugar como entrevistador, qué pregunta te hubiese hecho para cerrar? Iván, ¿qué consejos tú me darías en este tramo final de la campaña? Ay, mi madre. Soy sincero. Creo que si llegas a senador, harías un trabajo histórico. Bueno, pero eso no es un consejo de campaña. Yo Bueno. te pedí un consejo, yo no te pedí un consejo personal. Yo quiero quiero hacer mi papel como entrevistador. Y tú como entrevistado ahora. Bueno, porque ese es el mandato. Pregúntamelo de nuevo. Yo quiero. Si tomaras mi lugar como entrevistador, entonces yo te hago la siguiente pregunta. Necesito, por tu experiencia, por tus conocimientos en esta área de la comunicación social y política, en este tramo final de la campaña, yo quisiera que tú me des Bien. algunos consejos. Imagínate que soy tu estratega. Ya sería Exacto. como asumir esa parte. En estas 2 semanas que faltan, aunque cuando este programa esté saliendo al aire, faltará una semana. Pero en estas 2 semanas, cuando estamos grabando el programa, tú sabes que yo soy disruptivo. A mí me gusta proponer cosas que rompen el esquema muchas veces. Primero, tu integridad, tus propuestas, yo me enfocaría en eso. Y quizás no me concentraría tanto ni en Omar ni en el papá de Omar, sino en las propuestas y en lo que tú vas a hacer con la trayectoria que tienes de integridad desde esa curul del Senado. Te agradezco ese consejo y te digo que lo voy a tomar muy en cuenta. Excelente. Entonces, esto es un ping-pong que entra. En 2 o 3 preguntas ya para finalizar. Pero yo pensaba que ya habíamos pero agotado esto es como un las 5 final. ya. Esto es un final. Porque es 2 o 3, o sea, 2 o 3 palabras para responder. Yo te voy a ir haciendo, te voy mencionando cosas y en 2 o 3 palabras tú me dices. Simba. Es un... si tú supieras que es un buen... es una buena película animada, pero no más que eso, una película De un animada. leoncito. Sí, No, pero es una película así, es la película de un cachorrito de león. Distrito Nacional. Bueno, Tiene que ser es breve. la pues. capital primada de América y por tanto una honra. Tu familia. Representar. Mi familia es mi alfa y mi omega. El león. Es un animal que tiene mucha potencia en el rugido, pero muchas veces no pasa de eso. Bien. 20 de mayo, el día después. Celebración es lo que veo, alegría y compartir con todos aquellos que van a hacer posible este triunfo por la senaduría del Distrito Nacional. Alianza País. Un partido que surgió en base a principios, se mantiene en base a esos principios y que está llamado a jugar un papel en la construcción democrática y social de este país. Faride, Raful. Una extraordinaria dirigente política, joven, capaz, honesta, y que ha realizado una labor encomiable en el Senado. Hipólito Mejía. Hoy día se ha convertido en una especie de referente para todos los que estamos
en el ejercicio de la política, sobre todo por su agudeza y su sinceridad. Danilo Medina. Yo pienso que es el ocaso del partido de Juan Bosch. Leonel Fernández. Pienso que es alguien que frustró a varias generaciones que pusieron en él la esperanza. Luis Abinader. Un gobernante que nos ha sorprendido a todos. Luis ha resultado mucho mejor estadista que candidato. Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias. Te deseo todo el éxito del mundo. Yo dije que iba a decir algo desde mi íntima convicción. Mira que te dije que no nos vemos desde el 2012 de manera personal en la casa de Frank Canelo y no hemos tenido acercamiento en este proceso. Yo creo que tú como senador, el país gana, porque tienes el compromiso, tienes la experiencia, tienes la integridad. Tal vez mucha gente del mismo Partido Revolucionario Moderno no le guste porque tú eres muy por ahí y el sistema partidario quiere que se acomoden a los intereses individuales de cada quien. Creo que tu dignidad la necesita el Congreso. Sin embargo, también creo, mi percepción es que Omar en este momento está por encima de ti, que tiene mucho carisma y mucho futuro. Y que yo personalmente hubiese preferido a Guillermo Moreno como el procurador de la República. Ahora, tu candidatura es senaduría y yo creo que si ganas, tienes el compromiso o el único compromiso de hacerlo bien. Y yo te deseo lo mejor. Muchísimas gracias. Muchísimas Adelante, gracias Guillermo. por tus palabras. Adelante.